podrás utilizar tu clásico. Mucho más, porque acaba de salir una nueva normativa, un nuevo reglamento que regula los clásicos, mucho más permisivo y que te va a permitir poder usar tu clásico y hacerlo histórico por mucho menos dinero. Hay cosas buenas y alguna cosa mala. Y tenemos un verdadero experto para hablar sobre ello. Bienvenidos a los podcasts de los lunes, a un podcast muy especial de Garaje Hermético. Y lo primero que voy a hacer es presentar a nuestro experto, que es Iván Vicario, que tengo a gala decir que es amigo mío. Es director de la página web La Escudería, muy recomendable. Y bueno, ha sido director de una revista de clásicos, la única revista de papel que leía en su momento. Y bueno, de verdad podéis confiar en que no conozco a nadie que sepa más de este tema. Muchas gracias, Iván, por aceptar la invitación de Garaje Hermético. Gracias a ti primero, Máximo, y nada, encantado. Y yo también tengo a gala llamarte amigo, o sea que me alegro que sea recíproco. Pues nada, es verdad que llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo contigo. Y cuando por fin, después más o menos de 2 años que se decía que se iba a poner en marcha este nuevo reglamento, yo diría que casi un poco por sorpresa se ha aprobado y además entra en vigor inmediatamente, el 1 de octubre, es así, ¿no? Sí, llevamos 2 años. Se vio un primer borrador en junio, junio de 2022. Y sí que es verdad que ya venían avisando, los que estamos un poco encima del tema, ya sabes que en la escudería nos dedicamos a los clásicos, venían avisando de su inmediata aprobación, pero parecía que no llegaba y sí nos avisaron que iba a ser inmediata la aprobación y entra en vigor, como bien dices, ya el 1 de octubre. Bueno, sé perfectamente que la página web es de clásicos porque yo soy muy celoso de mis fuentes y la utilizo como una de mis fuentes de confianza, o sea que la conozco bien. Oye, cuéntanos, vamos a ver, a grandes rasgos, si te parece, te propongo lo siguiente, que a grandes rasgos nos digas las cosas que cambian y que luego pasemos a hablar de cada una de ellas con más detalle. ¿Qué es, a tu modo de ver, las cosas clave que cambian en este nuevo reglamento? A ver, lo primero y principal es que simplifica muchísimo el paso histórico de un coche y lo abarata casi más todavía. Pasamos de un procedimiento que había que hacer una nueva ficha técnica, una ficha reducida, con laboratorio, a través de un club, y al final ahora simplemente va a ser un proceso online, se pretende que sea online, en el que tú digas que tienes un coche clásico, que está bien, que está la ITV en orden. Y lo que antes era un proceso que costaba 600, 700, 800 euros más incluso, en un principio queda en 20 euros con 80 o con 83, una cosa así. O sea, la rebaja es brutal, con lo cual se simplifica mucho el proceso y lo abarata. Y además, pues eso, pretenden que sea desde ya para que la gente empiece a hacer de nuevo los coches históricos, porque hasta ahora se había parado un poco a la espera del nuevo reglamento. Vale, eso sería para ti y desde luego para mí lo más positivo, pero ¿cómo queda, por ejemplo, en el momento que tú haces, bueno, para empezar, has dicho los requisitos que hacen falta para que un coche sea histórico? Primero y principal, que tenga más de 30 años. Es así, ¿no? Exacto, tiene que no hacer cambia. 30 años desde su fabricación. Eso no cambia. Antiguamente, hasta hace unos 10 años eran 25, se subió a 30 y se mantiene. Ahora se clasifican en dos grupos los coches, los que estaban ya matriculados en España, que ya han estado circulando por aquí desde hace esos 30 años, y los de importación y demás, que no tenían matrícula original española, que esos sí tendrán que seguir un proceso más parecido al anterior que teníamos, porque tendrá que intervenir un laboratorio bueno, ahora lo llaman servicio técnico de históricos, y eso sí seguirán un proceso similar, aunque será más barato, y los de grupo A podrán hacerlo, como decimos, con el proceso simplificado que facilita mucho. Ya no se van a matricular como históricos sino que van a cambiar de servicio, o sea, van a pasar a servicio histórico y mantendrán la placa original. O sea, las placas provinciales originales se mantienen y desaparecen las de históricos, que quedan para los de lo que hemos llamado grupo B, lo que llaman el grupo B, que son los importados y los nuevos históricos, los recuperados. Y eso sí, seguirán luciendo la H, pero los otros simplemente conservarán la placa y llevarán una pegatina con una H en el parabrisas. Bueno, a los que somos aficionados al automovilismo de los años 80, eso de Grupo B hasta nos suena muy bien.
Nos trae recuerdos. Pues sí, efectivamente. Hay que recordar que seguramente que todos los seguidores y escuchantes lo saben, pero no está de más recordarlo, que las grandes ventajas es que no pagas impuesto municipal, ¿no? Es así. Sí, en la mayoría de ayuntamientos, ¿eh? Es una cosa que queda para los ayuntamientos y, o sea, no todos hacen esa exención, pero sí la mayoría de los ayuntamientos eximen de pagar el impuesto de circulación y sigue. Como bien dices, por ejemplo, las ITV se espacian, pasan a ser cada 4, cada 5 años. Y además son ITVs más acordes al tipo de coche, o eso no cambia, son exactamente igual que para un coche normal. Depende con quién pilles, porque yo conozco gente que le han metido un coche de preguerra al potro de tortura y decir, oye, es que al final me vais a desguazar el coche. Ahora, por ejemplo, los coches de más de 60 años ya no van a tener esa obligatoriedad de pasar la ITV, porque se entiende que son coches que hacen 1 o 2 salidas puntuales y que el primer interesado en salir y que su coche ruede, que no le tenga ningún problema, es el dueño. Se invita a la gente que las haga a motu propio, pero los coches de más de 60 años, los vehículos de más de 60 años no van a tener que pasar ITV, es otra de las novedades del reglamento. Bueno, y también hay novedades respecto a los vehículos de 2 ruedas, que de alguna manera estaban un poquito maltratados quizás, ¿no? Antes. Sí, porque sobre todo en las motos ya estaban maltratadas, pero los ciclomotores directamente era impensable que nadie matriculara como histórico un ciclomotor que podía valer 200 euros y se gastaran 1.200 euros en hacerlo histórico. Claro. Ahora sí, ya tiene sentido y además tampoco van a tener que pasar la ITV, como los vehículos de más de 60 años, con lo cual se van a recuperar todas esas Vespino, todas esas mobiletes y estas cosas que habían quedado arrinconadas por completo hasta ahora y que son otras de las grandes beneficiadas del nuevo reglamento. Bueno, hasta ahora todo lo que estás contando a mí me parece que son muy buenas noticias. Pero antes de entrar en un tema que ha sido polémico, también te quería hacer una pregunta. Tú puedes hacer ese procedimiento simplificado online siempre y cuando tu coche esté de serie o más o menos de serie o que tenga modificaciones hechas con un criterio de época, vamos a llamarlo así. Mi pregunta es muy interesada. Yo tengo un Panda Ride. Bueno, un Panda, que le llamamos Panda Ride como si fuera un modelo, que es simplemente un Panda que está preparado más o menos para salir fuera del campo. ¿Este modelo podría tratar de hacerlo histórico sin necesidad de hacerlo grupo B? ¿O al tener modificaciones modernas, qué pasaría? Tenemos que terminar de ver todavía no se ha publicado en el BOE. O sea, todavía no conocemos el detalle del reglamento porque se va a esperar ahora pues dentro de 2 días, al día 18, para publicarlo, hacerlo coincidir con una rueda de prensa de la Dirección General de Tráfico y demás. Pero en un principio, si son modificaciones actuales, yo creo que entraría en el segundo grupo. O sea que me da a mí que sí tendría que pasar por laboratorio y demás, porque lo que entiendo yo de lo que hemos podido conocer es que son modificaciones hechas en su época. O sea, que lo que se respeta es si alguien ha hecho alguna modificación hecha en su época y cómo se hacía en su época, no. Sí, que puede ser hecha ahora, pero es como si montas un volante de su época, por ejemplo. Sí, un Nardi en un. Sí. Pero te iba a decir, al final, para hacer esa gestión, te hablo de la gestión simplificada, tú tienes que hacer una especie de declaración jurada, vamos a decirlo así, de un documento de buenas intenciones, se llama algo así, ¿no? Sí, tienes que mandar 4 fotografías, la documentación que demuestre que el coche está a tu nombre, que la ITV está en vigor. Claro, en esas fotos, depende de lo que sea o no, también da lugar a picaresca, ¿o no? Bueno, pero supongo que el filtro es la ITV al final. O sea, como vas a tener que pasar por la ITV, en la ITV sí van a ver qué es lo que hay y lo que no hay. Lo que no está claro todavía es si vas a tener que pasar la ITV antes de hacerlo histórico o si a ti te cumple dentro de 2 años, tú lo haces histórico o lo cambias de servicio a histórico y luego al pasar por la ITV terminan de certificar que está todo bien. Es algo que todavía está por ver, que yo entendería que dijeran, oye, hay que pasar por la ITV para que por lo menos el de la ITV diga, sí, este señor está diciendo que tiene un Citroën GS original y efectivamente, aunque ha puesto aquí unas fotos en su cochera medio oscuras, pero sí, es lo que dice. O
sea, que porque lo de la declaración jurada es un poco así, más en un país como el nuestro, que ya sabes que siempre hay alguno pensando en cómo bordear la ley. Bueno, es que de hecho, yo leyendo precisamente el artículo que publicabas en La Escudería, uno de los temas que ha despertado, diría que el tema que ha despertado polémica dentro de esta nueva norma es cuánto tiempo se puede usar un coche clásico, un coche que se considera histórico, que se convierte en un servicio histórico, y cómo se controla. Porque como tú mismo decías, utilizo tus palabras, esto es ponerse la venda ante el coscorrón, porque te acuerdas que mucha gente, cuando se limitó el uso de los coches en las zonas de bajas emisiones, algún listo dijo, no, pero si es clásico puedes entrar, si es histórico, no tiene limitaciones. Ahora se ha puesto una limitación de 96 días. Hay quien dice que le parece, yo tengo amigos que dicen que le parece poquísimo, tengo amigos que dicen que, bueno, que pues, más que de sobra. ¿Tú qué opinas sobre el tema? A ver, yo de primeras, o sea, todo lo que sea prohibir me parece ya regular, o sea, eso vaya por delante, pero dentro de que te limiten el uso, desde luego, según estadísticas de la propia FEBA, más del 80% de los Perdona, aficionados... para los que no lo conozcan, la FEBA es la Federación Española de Sí, Vehículo Clásico, ¿no? sí, de vehículos antiguos. O sea, Antiguos. y según estadísticas de la FEBA, más del 80% de los usuarios no sacan ni siquiera 60 días al año el coche. Los que llegan a 90 deben ser el 1%. O sea que realmente va a afectar a muy poca gente, pero claro, como hubo mucho listo que en cuanto empezaron las zonas de bajas emisiones, en las que, por ejemplo, en Madrid se permitía circular a los históricos, dijeron, pues bueno, me cojo, lo que decimos, mi Ford Fiesta y me voy todos los días a Madrid y sorteo las restricciones. Pues yo creo que por ahí ha venido también un poco la reacción de la administración de decir, oye, te pongo 96 días. ¿Cómo lo van a controlar? Pues supongo que en Madrid Central o en 360 o como demonios se llame ahora, se podrá hacer, porque supongo que con un software es muy fácil decir, oye, este coche ha pasado por aquí tantas veces, si hay 100 o hay... Esto no puede ser. Si tú tienes tu coche matriculado en Gumiel-Dizán y vas de Gumiel a Aranda de Duero, las veces que quiera al año no va a haber una sola cámara, nadie te va a poder controlar y yo creo que tampoco va por ahí la limitación de los 96 días, o sea que es más disuasoria que de verdad pretendan limitar que nadie coja su clásico. Vamos, yo estoy contigo. Fuera de las grandes ciudades donde hay controles de esas almendras centrales, o como quieras llamarla, mediante cámaras, es incontrolable. De todas maneras, también estoy contigo. Es mi caso, yo mis clásicos no llego a los 96 días. A veces me lo reprocho a mí mismo porque lo miro y digo, pero ¿por qué no lo uso más? Pero el hecho cierto es que a mí personalmente 96 días me parece más que suficiente al Sí, margen es razonable. O sea, yo es lo que he hablado con la mayoría de es la uno gente. de cada 4 días, realmente. Exacto. A ver, también hay quien dice, oye, me habéis prohibido circular 269 días al año. Bueno, si lo quieres mirar así, pero realmente no, porque no es un coche que saques y la mayoría de la gente, lo del Daily Classic, esto que hay tanto, sobre todo en Inglaterra, aquí en España se estila muy poco. O sea, que realmente no va a haber problema. Y alguno decía, es que pueden controlar con inteligencia artificial todas las cámaras del país, ir viendo. Digo, mira, ¿para qué? ¿Para multar a 1000 tíos? Al del Citroën Visa en Cuenca, al del R4 en Valencia, no va por ahí, va que la gente no los use para entrar en las zonas de bajas emisiones porque no tiene sentido. Bueno, yo creo que realmente quiero pensar que nuestra Dirección General de Tráfico tiene cosas mejores en que pensar que controlar a estos, entre comillas, 4 gatos que quieren usar el coche aéreo. De todas maneras, también yo tengo un amigo común, por cierto, no voy a decir el nombre, muy quejoso con este tema de los 96 días, pero claro, yo creo que el concepto de histórico está claro a qué se refiere. Si quieres un coche histórico, Claro. es como si tienes un taxi y te quejas de que tienes que llevar una raya roja. Es que le has hecho taxi el coche. Exacto. Esto es, de hecho, una invitación a conservar el patrimonio, no al uso intensivo del patrimonio. O sea, hay que entenderlo así. Y de hecho, si tú quieres usar tu coche todos los días, no lo cambies de servicio histórico. O sea, simplemente lo puedes usar. Lo que pasa es que no podrás entrar en Madrid Central. Si Claro, no ese es el quieres, problema. si quieres usar tu clásico todos los días, no lo cambies a servicio histórico. Pero pues, tendrás otras cosas que no tendrás que pasar la ITV todos los años, efectivamente, El problema es cuando tendrás otros beneficios.
cuando tienes un clásico, lo quieres usar mucho y vives en el centro de una gran ciudad. Ahí lo tienes. Sí, lo tienes Difícil. fastidiado, sí. Oye, has dicho una palabra que curiosamente lo tenía que apuntado para hablar sobre ese tema. Has dicho mantener un patrimonio. Yo te quería preguntar porque yo creo que a mí esta nueva norma me gusta, me parece positiva, pero ya no solo por temas prácticos, que me parece que en general es muy Mm, positiva, sino porque me da la sensación que por una vez en España, desde los que mandan, vamos a decirlo así, ven al automóvil como un patrimonio cultural. Algo, por otra parte, que en otros países de nuestro entorno, y no hablo de países más ricos, porque en Portugal no es más rico y ven el y automóvil tiene, con otros sí. ojos. Yo creo que para mí es lo más positivo como de fondo de esta norma, ¿no? Por fin empezamos a ver en España los coches Sí, clásicos y antiguos como un patrimonio. sí, es de las pocas leyes nuevas que han salido en los últimos años que no parece un sacacuartos, o sea, que no está, parece pensada para eso. Sí que es verdad que es un empeño personal de Pere Navarro, por lo que a mí me cuentan, que quiere ser que sea como un poco su legado y sí que es Bueno, verdad pero que Navarra ha dejado muchos legados. sí, pero uno de sus últimos legados. Y sí que es verdad que es eso, que es una ley muy positiva, que es eso, pasas de que te cueste hacer el coche histórico 800 euros a que te cueste 20, o sea, es una invitación. Pero también dándote la de arena, hay quien dice que es una forma que va a tener la DGT de quitarse de en medio entre comillas, 200.000 coches, que es lo que calculan que pueden llegar a matricularse. Actualmente hay 47.000 coches matriculados como históricos, si no me falla la memoria, y se pretende que con esto ahora cambien de servicio hasta 200.000 coches. Y es una manera que tiene también la DGT de quitarse coches viejos de las estadísticas, porque al cambiar de servicio, ese Claro. coche de 30 años ya no cuenta como coche de uso normal y se rejuvenece el parque automovilístico como por arte de magia, por decirlo así. Y Europa no nos tira tanto las orejas. O sea que todo tiene su aquel. Bueno, me llama la atención, muy bien visto, porque es cierto que cuando ves las estadísticas de la edad media del parque, pues dices, pero bueno, es tremenda. Luego, a mí me pasa a veces, dice, la edad media del coche en España es de, no sé, 15 años, 12 años. Luego sales a la calle Sí, sí y, es. sí, sí, pues serán antiguos, pero tanto, pero claro, es un coche que tenga 30 años, si tienes Sí, un coche de nuevo, la media te sale claro. en 15 años. Te Claro, sale 15 años. Sí, sí, sí. quitar esta, o Y sea, está agitando 160.000 coches o 150.000, que no son muchos, pero si lo calculas en años, estás en quitando años, toda la variedad de exacto, años. exactamente, que también debe ir un poco por ahí el tema, porque desde Bruselas pues habrá debido a algún tirón de orejas y, oye, es una forma, eso. Pero básicamente yo lo que me han transmitido gente que ha estado muy dentro es que Pere Navarro se lo ha tomado como una cosa personal, el dejar este legado a favor de los clásicos, y eso que normalmente se le ha acusado de no tener mucho interés por el automóvil, pero sí, Uno sí, o de sea ellos yo, que si me permites. sí, sí. Pues ha sido una cosa, un empeño suyo y lo que dices tú, por primera vez es una ley que se ha hecho, que parece como muy pensada en facilitar las cosas a la gente, en que la gente conserve sus clásicos. Luego, pues ahora sí que lo comentamos, hay otro par de detalles que parecen enfocados a la seguridad, pero que también tienen mucho sentido. O sea que estoy contigo, yo vi la ley, el redactado de la ley y demás, bueno, los borradores que han sacado y las notas que han sacado, y me pareció muy positivo. Sí, quería hablar, ya sé por dónde vas, porque yo me acuerdo que cuando tenía mi BMW 2002 Ti y salía con mis hijos, mucha gente se sorprendía y decía, te van a multar porque lo llevas detrás sin cinturón. Digo, no, es que este coche no puede llevar cinturón atrás, nunca lo llevó y no tiene anclaje, no está previsto. Entonces, eso ahora también está, la regulación contempla estos coches que no llevan cinturones detrás, e incluso en muchos casos, estamos hablando ya de coches con muchos años, ni siquiera tampoco delante. Sí, han limitado los que no llevan cinturones delante, no pueden circular a más de 80 kilómetros por hora, que parece una cosa lógica, me refiero, tampoco es que te hayan dicho, no, no puedes salir a. No, si sales tienes que salir a 80 como máximo porque no llevas cinturones delante. Pero Y se estamos prohíbe hablando de coches ¿qué edad te atreves a decir que puede tener un coche que no tiene cinturón delante?
con más de 40 años o incluso 50, fácilmente, ¿no? Sí, me refiero que yo creo que el SEAT 1500 ya tenía cinturones delante. Por eso te digo. 600, o sea, estamos hablando de los años 50, o sea, 70 años para atrás incluso. O sea, no, los cinturones delante. Es que habrá uno que ir a 80 ya sea casi ir a fondo, vamos. Te digo, o sea, con un 1400 a 80 ya va bien. Me refiero que que es una. Y con un 600 a 80 no lo haces de media. En bajadas cogerás los 100, pero por eso que. Pero vamos, que te he puesto dos ejemplos que además tienen cinturones delante, o sea que no tienen problemas. Déjame que te cuente muy rápido una anécdota, porque yo cuando entré a trabajar como probador, esto fue en los años 80, tenía 2 caballos. Y entonces uno de los recorridos que hacíamos 2 recorridos de consumo fijos, y luego otros. Uno le dábamos de mínimo consumo, que había que hacer media de 80, y otro que salían de media casi 100, porque era a velocidades legales, por carretera 90, por autovía 110 que era entonces, y por autopista a 120. Yo salí con mis 2 caballos a hacer el recorrido de 80 y era a fondo todo el rato. Para conseguir hacer 80 por esa carretera era ir a fondo absoluto. El otro, claro, ni lo hice. O sea que, bueno, este coche lleva cinturones, pero vamos, que entiendo que coches sí. que no llevan cinturones, estamos hablando de coches para ir 80 ya es una velocidad considerable. Sí, coches de preguerra que no estaban pensados para ir a 80 casi ni en su época, o sea que no. Y luego sí que es verdad que detrás lo que no van a permitir es menores de menos de 1,35 que viajen sin cinturón detrás. O sea que sí que es verdad que fastidian un poco eso de viajar en familia con el clásico, que tampoco había tanta gente, pero yo sí conozco gente que ha adaptado detrás sillitas de bebé o de niño en un Ford Fiesta de primera generación, por ejemplo. O sea que supongo que se podrá homologar o hacer algún tipo de eso, pero en realidad tampoco ves tanta gente que vaya con los niños, con los clásicos. O sea que, y hablamos de seguridad, no hablamos de ir a fastidiar a nadie, a decirle a nadie, no, que. O sea que a mí, dentro de que haya quien pueda sentirse perjudicado, creo que son cosas razonables. No, a mí me parece razonable. Bueno, como tú dices, de todas formas, la verdad es que como yo creo que todos estábamos ansiosos porque saliera esta norma, nos estamos todos adelantando y queremos saber cuando, como tú dices, realmente la letra pequeña aún no se ha hecho pública, porque esta normativa es, como comentabas antes, íntegra, en su integridad, se hará pública en un par de días, me parece, más o menos. Sí, el 18. O sea que. 18, sí. Sí, más de un par de días, una semana, más o menos. Y la cosa es que, por ejemplo, hay cosas que no se han detallado, pero que sí se han dicho, que es que el proceso va a ser reversible. Que eso me llamó la atención, porque si haces tu coche de servicio histórico, hombre, igual de sencillo que es hacer un tic así en una aplicación en tráfico, supongo que ellos podrán quitar el tic y quitarle el servicio histórico, pero pone que el proceso es reversible en caso de desistimiento. Digo, pues me llamó la atención porque, claro, hasta ahora hacías un coche histórico y histórico se quedaba. Y bueno, pues lo que dices tú, habrá que conocer el detalle de para qué puede alguien. Oye, pues igual dice que es que al final uso el coche 120 días al año. Prefiero pasar la ITV todos los años y poder usarlo. Pues oye, bien está también que permitan, que lo permitan. Bueno, estoy contigo. También me llama la atención, pero en general lo veo positivo. Oye, y lo que ya vamos a salir de lo que es el detalle de este reglamento. Vamos a hablar un poco del mundo de los clásicos que tanto nos gusta. Bueno, que tanto nos gusta y cada vez gusta más porque yo siento caer en el tópico, pero es verdad que los coches actuales, que yo siempre digo que son los más eficaces y eficientes que ha habido nunca, pero también han sido los menos seductores y divertidos de conducir que ha habido nunca. Yo cada vez veo más clásicos. Yo creo que en el fondo esta norma va a favor de la ola de que cada vez hay más gente aficionada a los clásicos. Y otra pregunta que te quería hacer, aparte de esta, es otra cosa que me llama la atención es que cuando veo concentración de clásicos, veo gente jovencísima. Antes eran todos mayorcísimos y ahora no, hay mucha gente joven. ¿Cómo ves tú la afición al clásico? Sí, o sea, que cada vez hay más afición, está claro. Y de hecho, además he incorporado. Yo ya no soy joven. Bueno, que no eres joven, por favor, no me ofendas. Pero me refiero que no es lo que podemos considerar una persona joven. Mira, perdona que te interrumpa otra vez, todo relativo, porque el otro día ayudé en el hospital a una señora que me encontré que iba a salir de un coche y me dijo, ¿qué edad tienes joven? Me dijo. Y dije, no, tengo 64. Y dice, ¿qué joven eres? Y yo, ¿qué edad tienes? Yo tengo 38. Claro, todo relativo.
Sí, pero me refiero ya a gente de mi edad y la gente que tuvo los primeros Leones y Sí. demás que se está incorporando a este mundillo. De hecho, es eso, ya están, vamos, sin casi mucho más activos foros que hablan de los primeros Megane Coupé y de los Seat León y de no sé qué. Lo notamos nosotros en la escudería con las cosas que publicamos, que publicas cosas de los 70 y ya no tienen esa repercusión, porque es que al final pues eso, la afición se está rejuveneciendo como es lógico y normal, y de hecho están ingresando al universo de los clásicos coches ya que hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pero bueno, yo entiendo que un 205 no te quiera parecer clásico, pero si todo el mundo hubiera pensado igual no se hubiera conservado ningún 600 tampoco, o sea que sí, es una cosa, además que los ves en concentraciones como 8.000 vueltas en el Jarama y cosas de esto, que la afición al automóvil y a los clásicos está disparada, afortunadamente, para los que no gusta esto. No, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo que en mi vida hubo un punto de inflexión. Yo la primera presentación que fui como periodista y probador, siempre lo digo, fui muy afortunado porque la primera que fui fue la del Renault 5 GT Turbo. Y recuerdo cuando un amigo mío, que era director de una revista de clásicos de la editorial donde trabajaba, puso como portada ese coche. Ese día me sentí muy mayor. Ah, bueno. Claro, es que ahora Pero veo a mi coche de hace 30 años, pues ¿qué quieres que te diga? Un Golf GTI 2 o 3, es que yo estuve en la presentación de esos coches. Pero bueno, yo creo que es saludable, eso es sí, saludable. y además es que es clave, me refiero que lógicamente pues poco a poco interesarán menos los coches más antiguos, pero como ha sucedido siempre, ¿no? Lo importante es que sigan interesando los coches, porque si te interesan los coches de los 80 acabarás echando la vista atrás Claro. y acabarás valorando no un alas de gaviota, que es una cosa que todos más, pero acabarás valorando un Packard y acabarás... sería preocupante que no hubiera afición al coche o a los young timers, y sí la hay. O sea, bueno, de hecho, antes estaba escribiendo una noticia de una concentración en Valdemorillo y se juntaron más de 200 vehículos clásicos. Y dices, es que da gusto porque la gente tiene clásicos y los saca además. O sea Hombre, es que que yo bien. creo que el que tiene un Seat León, un MK1, al final es la puerta de entrada a que algún día tenga un Seat 1500, un Seat 1400, a que descubra ese mundo, ¿no? Porque cuando vas a las presentaciones... Pero yo creo que esto además ha tenido un efecto, a ver tú, porque tú que llevas mucho tiempo en el mundo de los clásicos, a ver qué opinas. Me da la sensación de que también el mundo de los clásicos, que antes era muy exclusivo, porque se consideraba clásico un Jaguar, un Mercedes, no te digo ya una de gaviota, pero un Pagoda, algo así, se ha democratizado, ¿no? Ahora clásico es un Panda, por ejemplo. Sí, es que yo creo que antes a la gente le daba quizá un poco más de cosa hablar de su clásico si su clásico no tenía cierto nivel, y ahora la gente va encantado y presumiendo de su Panda, de su Corsa GSI de primera generación, de lo que tenga, y la gente sale y los enseña más. Antes era como, no, las salidas eran como, sobre todo te hablo de los 90, de los 80, de los 90, como de clubes más exclusivos, y yo creo que sobre todo a partir de los años 2000 que empezaron a salir clubes de 600 de debajo de las piedras. Alguno me matará porque seguro que hay un club de 600 que de los años 60, pero sobre todo Sí, no, empezaron pero en general. los clubes de clásicos populares, empezaron a aparecer sobre todo en los años 2000, 90 y 2000, a patadas, con el Internet, además, que parece que no, el asociacionismo se disparó. Luego sí que es verdad que muchos clubes de aquellos han acabado desapareciendo, porque el típico, el boom, el presidente que tira del carro y que luego se marcha del club o lo deja, ya no es lo mismo, pero hubo un boom de clubes que efectivamente empezaron a salir. Todo el que tenía 600 tenía con quién salir, todo el que tenía un R7, todo el que tenía, y lo que dices, pasó de ser una cosa de que se juntaban los del Club Ferrari a que se juntaban los de todos los clubes de clásicos populares de España. No, yo, eso que tú dices lo he vivido, porque en la urbanización donde yo vivía, que era una urbanización buena, la zona norte de Madrid, la Grata de Burgos, hicieron una concentración de clásicos. Pero claro, una concentración de clásicos de una urbanización. Yo fui con mi BMW 2002 Ti pensando, voy a ser el rey de la concentración. De rey nada. O sea, había un nivel de Triumph, Stag, TR3, un DS, un Ferraris antiguos. Bueno, yo llegué allí y aluciné. Y casi me daba vergüenza con mi BMW 2002 Ti. Yo creo que eso que tú dices es cierto. Ya la gente
No, vamos, pero es que además, ¿por qué te tiene que dar vergüenza? Como decía... No, por eso, pero todos se van al cielo. ¿No? Escucha, que es que además hay mucha gente con dinero que además le gustan los clásicos populares porque en su época lo tuvieron, porque, o sea, que ya no solo es solo la gente común, como yo, que diga, no, es que yo no puedo aspirar a un Ferrari, pues yo tendré, pues eso, que sé. Hombre, si pudiera algún Ferrari de los 80, no te importaría nada. No me importaría. Pero bueno, me refiero a que la gente sale encantadísima y sobre todo tiene gente con la que compartir esa pasión por el modelo que a él le gusta. O sea que... Yo hay una cosa que sí echo de menos y con esto acabo. Yo ya sabes que soy... tengo doble personalidad porque me gustan las motos como los coches y hay una cosa que sí me da un poquito de envidia. Yo no sé si eso está cambiando. Tú que sabes más te lo voy a preguntar. Me gusta mucho de la afición a las motos que tú vas a una concentración de motos y hay gente con motos carísimas, super tourer, hay gente con motos deportivas, gente con motos modestas, con trail, con scooter y todos se consideran motorista, todos te saludan, todos charlan y me da la sensación que en el coche sigue habiendo, a veces el del Club SEAT 600 está peleado con el del Club 850, los de Renault con los de SEAT no se llevan tanto, los tíos que, claro, los de Ferrari, que son Ferrari, el que lleva... Me da la sensación de que no existe a lo mejor esa mentalidad de comunidad de todos los clásicos. ¿Es una percepción mía o hay algo de eso? A ver, al nivel de las motos no tiene nada que ver, porque lo que dices tú, las motos es como muy piña y te cruza con un motero y da ráfagas, ¿sabes? Sí, efectivamente. Pero yo no creo que sea así, o sea, no... En la época en la que alguien podía tener celos de otro club y no sé cuál... A ver, hay gente que ha salido tarifando de un club y ha hecho otro club y evidentemente con los de su anterior club pues no pueden ni verse. Pero en general no. Y en general ves incluso eso, el que ha llegado y ha aparcado allí su Ferrari 330 y se acerca a decirle a uno, oye, ¿cómo tienes el Renault 44? No sé qué. Sin llegar al nivel de las motos, pero yo creo que sí hay cierto sentimiento de comunidad, porque además como el automóvil ahora somos el enemigo público número uno, nos hemos bunkerizado un poco todos a defender el automóvil de combustión, los clásicos. Claro, nada une más un enemigo común, ¿no? Exactamente. Y estamos unidos en la adversidad y el no poder entrar ahora aquí con los clásicos en Classic Madrid, por ejemplo, o en Retromóvil y estas cosas, sin llegar al nivel de las motos, pero yo creo que sí hay sentimiento y afición por los clásicos. Bueno, pues eso también es una buena noticia. Oye, Iván, esta charla tiene un problema. Es que a mí me ha gustado tanto que pienso repetir. Pues o sea, cuenta conmigo, o sea que yo encantadísimo. O sea, y ya yo creo que toca algún día que des la cara y vengas a alguno de nuestros vídeos a hablar de coches clásicos, porque es un placer escucharte. Pues cuenta con ello, ya lo sabes. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que este podcast tan especial, espero oportuno y además, como a mí me gusta, optimista, os haya gustado. Y nada, me despido de todos, sobre todo reiterando mi agradecimiento a Iván. Iván, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti.